La responsabilidad social corporativa se ha convertido en una asignatura troncal dentro de la empresa y cada vez más empresarios o directivos se profesionalizan en ello. Muchos aunan fuerzas dentro de la Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social, los llamados DIRSES, una red que ha presentado en Zaragoza las principales conclusiones de un estudio que radiografía el status quo en España. Lo que más dedican el tiempo los pobres DIRSES es a trabajar la transversalidad entre todas las áreas. Sentarse con recursos humanos, sentarse con comunicación, sentarse con operaciones, para que todo esté de alguna manera imbuido por la responsabilidad social. Son profesionales que buscan transformar la empresa desde dentro para ajustarla a los nuevos tiempos. Bueno, la RSC es un modelo de gestión y eso lo tenemos que tener claro. Ya no estamos en las viejas teorías de esto es buenismo, estamos hablando de modelos de gestión con unos indicadores que debemos de completar, y lo que pretendemos con estas jornadas y con otras es hacer ese análisis y ese diagnóstico de cuál es la realidad de la empresa y de qué manera se puede contribuir a ese equilibrio social, medioambiental y económico desde una estrategia empresarial. Pero a pesar del reporte positivo, los RSC siguen siendo los grandes incomprendidos en el mundo empresarial. Como está hablando de cosas que son a medio y largo plazo, de impacto, de reputación, que está metido es más etéreo, más intangible, pues le cuesta mucho cuantificar. Por ello, la asociación está de gira para sensibilizar a empresarios de todo el territorio sobre los beneficios de convertirse en negocio responsable.